Muy buenas amigos, les honramos en este día en darle la bienvenida a esta nueva edición de su programa Una Palabra de Dios. Volvemos gracias a la misericordia del Señor después de una larga temporada de no transmitir el programa. Estamos transmitiendo otros programas como la Palabra de Dios revelada, pero hoy volvemos gracias a la misericordia y la gracia de Dios a grabar una vez más este su programa Una Palabra de Dios, un programa de edificación para sus almas. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. Este tema es para edificación de las almas que escuchan, para que nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo recordemos el gran amor que Él nos tiene, pero también para que tú, amigo que me estás escuchando, que todavía no has entrado en los caminos de Dios, que todavía estás en una incertidumbre, en unas dudas, en una incredulidad, sepas cuánto Dios te ama. El tema de hoy se refiere es: de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Para empezar, vamos a leer la palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios de toda gloria, Dios de poder y de majestad, Dios de autoridad, nos allegamos a ti en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, para rogarte y suplicarte, Padre, que la unción de tu Divino Espíritu Santo reposen sobre mí en esta hora, para que sea palabra tuya y no de hombre, la que sea manifestada en este programa, en esta predicación, en esta meditación de tu palabra, Padre. Te rogamos y te suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo tocando las almas y los corazones y mentes de las personas que vayan a ver esta predicación, Padre amado, este video, en el momento en que lo estén viendo, sea en este momento o sea después, Señor. Seas tú, Padre amado, quien toque sus vidas, Padre, y que puedan entender el gran amor que has tenido por todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te rogamos también que mientras esta palabra corra, Señor, sean hechos prodigios, milagros, maravillas, sanidades en el nombre de Jesucristo. Sean libertadas las almas de los demonios, de vicio, de lujuria y de todas esas trabas que el enemigo pone, Señor, para enlazar las almas de los seres humanos, Padre. En el nombre de Jesucristo sean abiertos los ojos espirituales de todo aquel que escuche esta palabra, Señor, para que se den cuenta, Padre amado, de su condición a través del convencimiento que da tu Espíritu Santo, y puedan recurrir al arrepentimiento para salvación y perdón de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, claramente vemos el amor de Dios, como lo dice el título de esta lectura que hemos leído en el capítulo 3 de Juan, versículo 16 en adelante. De tal manera amó Dios al mundo.
Hay gente que dice, bueno, si Dios nos ama, ¿por qué existe la violencia? Si Dios nos ama, ¿por qué permite que se mueran las personas? Si Dios nos ama, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Y todas esas cosas así. Pero no nos ponemos a ver nosotros mismos que todas esas cosas existen porque sí, Dios la permite, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es que todos vivamos conforme a sus palabras y vivamos en armonía, vivamos una vida sin nada de esas cosas. Es más, en Apocalipsis la palabra de Dios nos dice que Él hará nueva todas las cosas y que las viejas cosas ya habrán pasado. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada de esas cosas. En la nueva Jerusalén, en el plan de Dios, en la ciudad santa, donde vamos a habitar todos los que en Él creyéremos. Pero ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? Bueno, sencillamente porque las personas han decidido darle la espalda a Dios. Han decidido no aceptar el regalo que Dios le da de vida eterna, sino que quieren seguir en sus concupiscencias, en sus delitos, en sus pecados, en las cosas que siempre hacen ellos, impulsados por las fuerzas satánicas, porque recordemos que los seres humanos simplemente son víctimas del engaño del diablo cuando andan en el mundo perdidos y hundidos y muertos, como dice la palabra, en delitos y en pecados. Pero Dios no quiere esto, y por eso envió a su Hijo al mundo, a morir por el mundo, para que el mundo sea salvo por él. Como nos lo dice el versículo 16 del capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree en el Señor Jesucristo se pierde. ¿En qué se pierde? Se pierde en la mentira del enemigo, se pierde en el vicio, se pierde en la inmoralidad, se pierde en la violencia, se pierde en tantas cosas que el diablo pone a la humanidad para distraerlo y sacarlo del camino de Dios que nos lleva a la vida. Porque en realidad esa es la perdición, que ellos pierden el camino, el rumbo a la vida eterna que nos ha dado el Señor, que es Jesucristo mismo, su Hijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y entonces la gente no quiere entrar por ese camino, sino que escogen otro camino, el camino ancho, como lo dice la palabra. Y es por eso que Jesucristo nos dice, entrad por el camino estrecho, porque ancha y espaciosa es la puerta del camino que lleva a la perdición, pero es angosto el camino que lleva a la vida eterna. Las personas simplemente no quieren y se pierden, se extravían del camino de la verdad que es Jesucristo, el único camino para llegar a la vida eterna, y deciden entrar por el camino de perdición, de pecado, el camino que lleva a la muerte, al infierno. Y cuando hablamos del infierno, mucha gente dice, bueno, pero es que esos evangélicos siempre hablan del infierno, como para meternos miedo. Y siempre tienen ese tema, que el infierno, que te vas a quemar en el infierno, que te vas a perder en el infierno, ¿verdad? Pero no es la voluntad de nosotros que eso suceda. Más bien nosotros hablamos de eso no para meterles miedo, sino para que ustedes sepan la realidad, que hay un camino que lleva a la vida eterna y otro camino que es el camino de pecado que lleva a la muerte. Y esta vida en realidad es una vida que es un momento, es un soplo. Como decía el sabio Salomón, que esta vida solamente el hombre es como tamo que arrebata el viento, que esta vida es como una sombra que pasa, nada más, ¿verdad? Porque esta vida es un ratito, y eso es lo que no comprende la humanidad, que esta vida es solo un ratito, pero existe más allá de la muerte, existe una vida eterna, que la cual nos la da Cristo Jesús. Pero también existe una muerte eterna,
¿sí? Que es la condenación en el infierno. Y entonces el engaño que hace Satanás, en este caso, es que él le hace pensar a las personas, a los seres humanos, que esta vida lo es todo, que este mundo lo es todo, que hay que vivir la vida. Algunos dicen, no, bueno, cuando te mueres no te llevas nada, solamente lo que disfrutaste. Y otros dicen, no, vive la vida porque la vida es una sola. Otros dicen, vive la vida porque la vida es corta, hoy estamos, mañana no sabemos. Y tantos refranes que dicen las personas estando en el mundo, que si bien tienen algo de cierto, que esta vida es corta, porque comparado con la eternidad, esta vida no es nada. Así tú vivas 100 años, 200 años. Pero no se trata de vivir esta corta vida de una manera desenfrenada, de una manera en libertinaje, de una manera pecaminosa, de un desenfreno. No, no, no. Se trata de vivir esta corta vida bajo las ordenanzas, bajo los estatutos, bajo las leyes de Dios, para que luego, al pasar de la muerte a la eternidad, podamos pasar a la vida eterna y no a la condenación en el infierno. ¿Sí? Ese es el engaño que pone Satanás. Ese es el engaño que pone Satanás en todas las personas, que le hace pensar que esta vida lo es todo y que más allá de esta vida no hay una vida eterna. Entonces las personas se enfrascan tanto por las cosas del mundo, se enfrascan tanto por los placeres y el engaño y la mentira que Satanás pone, que deciden rechazar los caminos de Dios, deciden rechazar al Señor Jesucristo, a la vida eterna que Él nos ofrece, deciden rechazar su sacrificio que hizo por nosotros, deciden rechazar el perdón de pecados. Y esta es la condenación. Cuando los hombres rechazan a Dios, cuando Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros, no para que nosotros nos perdamos, sino para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. No es que si tú no entras en los caminos de Jesucristo, bueno, Dios te va a condenar, Dios te va a condenar, Dios te va a condenar. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios que nos ama. Lo demostró su amor entregando a su unigénito Hijo para que muriese por nosotros, ¿verdad? Ahí demostró su amor. El mismo Jesucristo lo dijo, y no hay más amor más grande que este, que uno dé su vida por sus hermanos. Y Cristo dio la vida por nosotros, para que el Padre pueda perdonar nuestros pecados. Él fue el sacrificio en olor fragante a la presencia de Dios, el Cordero inmolado de Dios. Así como en Israel los israelitas sacrificaban corderos para expiar sus culpas, asimismo Dios preparó un cordero, y esto mismo fue la representación del sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. Dios preparó cordero, Dios se proveyó de cordero para así hacer un sacrificio para expiar nuestros pecados y nuestras culpas. Ese cordero fue Jesucristo, quien murió y también resucitó para también ser la primicia de la resurrección y darnos con Él juntamente la vida eterna. También nosotros resucitaremos si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. Porque Él compró eso para nosotros, compró la vida, compró la entrada en el cielo. Y eso es algo tan valioso que la humanidad lamentablemente hoy en día no ve. Y dice, el que en Él cree no es condenado. Porque al tú aceptar a Jesucristo, automáticamente tus pecados te son perdonados. Al tú entrar en los caminos de Dios y empezar a santificarte para el Señor, empezar una vida nueva en Cristo, empezar a andar en la verdad, que es la palabra del Señor, tú entonces no eres condenado cuando mueres, sino que tú pasas de muerte a vida. ¿Eh? Porque eso es lo que Cristo hace cuando una persona decide entrar en sus caminos y servirle. Cristo
perdona tus pecados, te limpia. No solamente eso, también te restaura tu vida. Si tu vida es una vida que es un completo desastre, que ya ni siquiera le ves motivo alguno por el cual seguir viviendo, si tu vida es una vida de sufrimiento, si tu vida es una vida de problemas, Dios al llegar a tu vida saca todo eso y la cambia, hace una vida mejor. Y lo más importante es que te da la salvación de tu alma. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí muchos dirán, bueno, pero yo sí creo. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera y te dice, yo creo en Dios, ¿verdad? Así tú le preguntas a un delincuente, el delincuente te dice, yo creo en Dios. Tú le preguntas a alguien que está hundido en pecados, en drogadicción, en lo que sea que lo lleve a la condenación y te dice, yo creo en Dios. Y esto es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Tito. Precisamente Dios nos habla de esto. En el libro de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque la gente, ese es el engaño de Satanás. La gente dice, no, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿sabes? Yo creo en Dios, yo sé que Dios existe y todo eso, pero profesan con sus labios conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Si tú conoces a Dios, tú no vivirías en pecado, no vivirías haciendo tantas cosas malas que haces, no vivirías en borrachera, no vivirías en adulterio, no vivirías en fornicaciones, no vivirías en vicio, en droga, en estafa, en usura, en trampa, en vuelta, en todas esas cosas malas que el enemigo pone en la vida de un ser humano para hacer que se pierda su alma. Si tú en verdad conocieses a Dios, no pecaras de esa manera, no practicaras el pecado. Entonces ese es el engaño que Satanás le pone a las personas. Pero ¿qué nos dice en la primera epístola de Juan? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si tú vives esa vida así, tú en realidad has oído de Dios, tienes cierto convencimiento, pero tú ni siquiera has conocido a Dios, ni siquiera has tenido una experiencia con Dios, ni siquiera le has visto. Y esto no es físicamente, porque nadie ha visto a Dios físicamente, pero sí lo puedes ver, como dice la palabra de Dios en el mismo Romano, que solamente en ver la creación es testimonio y es ver las maravillas que Dios hizo, es como ver a Dios, es testimonio de que Dios existe. Entonces, estas personas no han visto a Dios ni le han conocido, sino que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Rebeldes a qué? Rebeldes a las palabras de Dios, porque las palabras de Dios ordenan, son estatutos y ordenanzas que Dios puso al hombre y a la mujer para que vivan una vida santa. Y el enemigo se encarga que las personas vivan su vida haciendo todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces estas personas son abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. No hacen obras buenas, mas sin embargo piensan, bueno, que se van a ir para el cielo. ¿Cuántos no hemos visto que mueren y entonces las personas vienen y dicen que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz? Y con eso creen que ya está descansando en paz y con eso, porque ese es el engaño de Satanás que le pone a la persona. Mire, una persona que vive su vida constantemente en pecado, una persona que vive en ira, una persona que vive en vicio, una persona que vive en inmoralidad sexual, una persona que vive en un libertinaje, un desorden moral, un desorden sentimental, un desorden físico. Esa persona
que vive haciendo todo lo contrario a lo que ordena Dios en su palabra, esa persona cuando muere no va a la gloria de Dios. Ese es el engaño más grande que el diablo le ha podido poner a la humanidad. Que piensan que, bueno, nos dicen, no, porque era buena persona, porque él ayudaba a no sé quién, o él era buen hijo. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, que el que no ha creído ya ha sido condenado. El que no ha creído en Jesucristo, el que le dice, mira, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, acepta a Jesucristo, pero dice, no, yo creo en Dios, a mi manera, yo creo en Dios, déjeme tranquilo, yo tengo mi religión, porque muchos dicen así. Claro, ¿qué religión tienen? La religión tradicional, la religión que les permite fornicar, la religión que les permite emborracharse, la religión que les permite fumar droga, la religión que les permite adulterar, la religión que les permite hacer estafa, la religión que les permite robar, la religión que les permite todas esas cosas. Esa es la religión que tienen. Esa es la religión de Satanás. Esa no es la religión de Dios. Y no estoy hablando de que el cristianismo, el evangelio sea la verdadera religión, no. La verdadera religión pura y sin mácula es hacer la palabra de Dios. Es esta palabra de Dios que está puesta en este maravilloso libro llamado la Biblia, que son las palabras que Dios dejó. Todo aquel ser humano que crea en Jesucristo su Hijo amado, que se santifique y se limpie y se purifique a través de esta palabra, poniéndola por obra, no siendo oidor nada más, no conociéndola nada más en su mente, grabándose los versículos, sino poniéndola por obra, y vive una vida piadosa, vive una vida santificada para el Señor, consagrada para el Señor, llena de obras buenas, hechas por medio de la fe en Jesucristo, en amor. Esa persona es la persona que será salva. Esa es la verdadera religión. Porque el cristianismo no salva. El catolicismo no salva. Los adventistas no salvan. Los bautistas no salvan. Los presbiterianos no salvan. El único que es la salvación es Cristo. El único que es la vida eterna es Cristo. El único camino. Cristo es el que salva. Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cristo nos hace aceptos, porque la palabra dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Es a través de Jesucristo que podemos ser aceptables delante de Dios, a través del sacrificio que Él tuvo. Entonces la gente se engaña. Piensa que bueno, yo tengo mi religión, y yo soy católico, yo creo en la Virgen, yo creo en todo eso, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que no tenemos que adorar imágenes ni nada de eso. ¿Ven? Y entonces prefieren creer en un yeso que lo hizo una persona normal como ellos. Lo hizo con sus manos. Hasta quién sabe si cuando lo hizo estaba borracho. Quién sabe si cuando lo hizo estaba drogado. ¿Quién sabe si agarró una mujer desnuda, una prostituta, y la puso ahí de modelo para hacer el modelo de una virgen? La figura de una virgen. Entonces, las personas deciden creer en eso que es hecho de mano de hombre, que no tiene parte ni arte en nada de lo que es de Dios. Deciden creer en eso, pero tú le presentas a Jesucristo y no quieren creer en Jesucristo. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. ¿Quién fue la luz? Cristo es la luz. Es la luz del mundo. Él vino para iluminar el mundo.
porque el mundo estaba lleno de tinieblas, lleno de maldad. El reino de las tinieblas de Satanás, que el Señor lo reprenda, gobernaba a su merced el mundo. La muerte tenía el gobierno total y absoluto junto al pecado en la humanidad. Tinieblas rodeaban la tierra, pura maldad. El corazón de los hombres era de continuo al mal y eran empujados y arrastrados por la esclavitud a la cual se sometieron desde el pecado de Adán hacia el enemigo. Pero vino Jesucristo, luz del mundo, a disipar todas esas tinieblas. Pero cuando Cristo vino, fue igual que hoy en día. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Eran malas. ¿Por qué las personas aman más al mundo que a Cristo? Porque les gusta andar en borrachera, pues les gusta andar en fornicaciones, les gusta andar en libertinaje sexual, en adulterio, les gusta andar haciendo actos homosexuales, la gente le gusta andar en su droga, le gusta andar en su fiesta, en su farra, en sus cosas. Porque aman más esas cosas que la verdad de que vino a traer Jesucristo. Aman más esas cosas que el Evangelio, aman más esas cosas que la vida eterna que Cristo nos ofrece. Y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Este mundo, hoy en día, así como cuando vino Cristo en aquel tiempo, sigue estando en tinieblas. Pero hay una luz que ya alumbra, como dice la palabra del Señor, que es la luz de Cristo. Y si tú te acercas a esa luz, Jesucristo disipará todas tus tinieblas. Todas las tinieblas tienen que huir frente a la luz admirable de Jesucristo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice la palabra. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque el ser humano en sí, dentro de sí, tiene un espíritu. Y ese espíritu es dado por Dios. Y el espíritu conoce que ese hombre anda en mal. El espíritu conoce que ese hombre anda haciendo lo malo. El espíritu reconoce la condición. Pero entonces no quiere venir a la luz porque sabe que sus obras son malas. Porque sabe que anda en pecado. Y sabe que la palabra lo reprende. La palabra lo exhorta. La palabra es dura, como esta palabra que estamos hablando. Porque así es la palabra. La palabra discierne los pensamientos, penetra hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Esta palabra es la palabra de Dios, espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Entonces, cuando viene la palabra, le confronta su situación, las personas no le gusta. No le gusta que le digan la verdad. No le gusta que le declaren su condición caída de pecado. ¿Sí? Y uno dice, no, a mí no me digas nada, no me digas nada, yo tengo mi religión. No me vengas a hablar de Dios, que yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo oro a Dios. Y todos dicen, yo rezo a Dios, porque ni siquiera dicen oro, dicen, yo rezo a Dios. No vienen a la luz porque aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dicen en el mundo, el que nada debe, nada teme. Si tú no tienes nada malo
que te pueda reprender, tú vienes a la luz. Vienes a la luz, que es la palabra del Señor también. Y te expones tu vida. La pones en una balanza con la palabra de Dios. Y pesas. A ver si estás haciendo lo correcto delante de Dios. Analizas tu vida. A ver si en verdad tú estás viviendo una vida que le agrade a Dios. Pero si tú andas en pecado, tú no, tú aborreces esas cosas y quieres seguir en el pecado. Pero qué tremendo es darle la espalda a Dios. Qué tremendo es no tener en cuenta a Dios. La humanidad entera le está dando la espalda a Dios. Y no deciden tener en cuenta a Dios para nada. Ellos deciden es andar en sus concupiscencias, andar en su propio parecer, fiarse de su propia prudencia y no se fijan en Dios, no le prestan atención a las palabras de Dios. Cuando se le predica la palabra, se le da un tratado, sí, amén, dicen, pero ese amén es falso. Ese amén es como para salir del paso y luego sigo en mi vida de pecado, de inmundicia, como yo siempre ando. Pero qué terrible es no tener en cuenta a Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, podemos ver parte de la condición, por qué el mundo está así. Porque deciden no tener en cuenta a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando una persona decide no tener en cuenta a Dios, Dios viene y dice, bueno, Dios es un caballero, ¿sabes? Como todo el mundo dice, hasta los del mundo dicen eso, Dios es un caballero. Sí, es un caballero. Dios respeta tu decisión. Dios le dio libre albedrío a cada uno de nosotros. Dios te llama. Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Pero si tú cierras la puerta, cierras tu corazón a las cosas de Dios y decides no tenerlo en cuenta a Él, entonces Dios tampoco está obligado, ¿verdad?, a decirte, bueno, no importa, tú me rechazas, pero ven al cielo, ven, porque yo te amo. No. Dios sí te ama, pero Dios aborrece al pecado que tú haces. Porque Dios ama al pecador, mas aborrece sus acciones, mas aborrece los pecados que cometen. Y Dios quiere salvar a ese pecador. Pero el pecado que esa persona esté cometiendo, lo que hace es separarlo, distanciarlo de Dios. No creas que tú puedes andar en pecado y decir, bueno, yo ando con Dios, como dicen las personas en el mundo. De la mano de Dios ando. Con Dios siempre. Con Dios todo, sin Dios nada. Y todas esas cosas que dicen esos refranes, que el enemigo se ha encargado de ponérselo en la mente para que piensen que estando en pecado están bien delante de Dios, cuando no es así. No es así. Dios aborrece el pecado y el pecado del hombre lo distancia, lo separa de Dios. ¿Sí? Le hace una barrera. Dios es un Dios santo. Dios no puede andar en donde anda la inmundicia. Querido amigo, si tú estás escuchando esta palabra, no te engañes a ti mismo. Dios es un Dios santo. Y donde está la inmundicia, allí no está Dios. Dios está donde está la santidad, donde está la obediencia, la consagración. Ahí es donde habita Dios. Donde está una persona que confíe en Él, que crea en Él, que se consagre, que obedezca sus palabras. Allí está Dios con esa persona. Es más, la palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador. Pero si alguno se arrepiente, a ese oye. Entonces, hay personas que dicen, no, sí, yo tengo comunión con Dios, yo hablo con Dios y todo. Pero es que Dios no te oye. Mientras tú estés en pecado y sigas queriendo estar en esas tinieblas, en esa inmundicia, en ese pecado, Dios no te va a oír. A menos que tú vengas arrepentido delante de Dios, con un corazón contrito, humillado. Cercano está Jehová a los contritos de espíritu y a los quebrantados de corazón. A eso sí oye. Entonces cuando tú vienes arrepentido y vienes a confesar tu pecado delante del Señor y aceptar su sacrificio y pedirle que te limpie de todo pecado, ahí sí te oye. Y desde ahí tú vas a tener una comunión con Dios. Pero mientras tú estés hundido en el pecado y sigas queriendo estar así, Dios no te va a oír.
De Dios nadie se burla. Ahora, que Dios es misericordioso y muchas veces cuando un pecador le pide un favor por una sanidad o algo, Dios hace y Dios le concede la petición. Pero no es que te lo está concediendo como tal, sino que Dios hace esas cosas para testimonio, para ver si así Él logra ganar tu corazón. Pero hay personas tan duras que buscan a Dios cuando tienen necesidad, pero después que Dios le hace el milagro y le restaura la salud, ¿verdad? Le da vida a un familiar o cualquier cosa que ellos le hayan pedido, entonces ellos vuelven y se olvidan de Dios y vuelven a su mismo pecado, a su misma inmundicia y vuelven a pisotear y vuelven a vituperar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero Dios es amor y también fuego que consume. Y Dios es un Dios justo. Él da la justa retribución a cada uno. El mismo Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él conoce los corazones y no necesita que nadie le dé testimonio de nadie. Él discierne los pensamientos, los corazones del hombre. Dios pesa los corazones, Dios sabe. Si tú en verdad lo estás buscando en serio, si tú lo estás buscando por un beneficio. Dios sabe todas las cosas, a Dios nadie lo engaña, hermano. A Dios nadie lo engaña. Entonces, dice esta palabra que como ellos no decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada, porque este es el problema. Cuando tú rechazas a Dios, cuando tú rechazas las palabras de Dios, cuando tú decides no tener en cuenta a Dios, no te importa, lo único que te importa es andar en tus placeres, lo único que te importa es saciar tus deseos, tu carne, lo único que te importa es tu bienestar, lo único que te importa es tu estatus social, lo único que te importa es tu cuerpo, lo único que te importa es la belleza física, lo único que te importa es lo material, y decides no tener en cuenta a Dios, a mí no me importa eso, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Entonces, Dios dice, bueno, yo aquí estaba insistiendo, pero este no quiere nada. Yo respeto su decisión, él tiene libre albedrío, él escoge su camino, ¿verdad? Y entonces él se aparta. Qué terrible es cuando Dios ya suelta a una persona y le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en el mundo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y rechazan a la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas y sean reprendidas, sino que quieren seguir la misma inmundicia. Entonces Dios le entrega una mente reprobada y dice, para que hagan cosas que no convienen. Porque al hombre no le conviene vivir en pecado, al hombre no le conviene vivir esa condición. Y entonces dice, estando atestado, y aquí vemos la condición de los seres humanos, la condición de la humanidad hoy en día, todo lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, que es la verdad, es tal cual como se está viendo hoy en día. Dice, después que ellos no deciden tener en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Eso es lo que se ve en el mundo. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño y malicia, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas las vemos en las personas hoy en día. Las personas están atestadas de toda injusticia. ¿Cuánta injusticia no vemos en el mundo? ¿Cuánta injusticia no se ve en el mundo? Son pocos los que hacen justicia. Los jueces, magistrados, vendidos,
por un poco de dinero, declaran inocente al culpable al inocente, fían a favor del que les paga el dinero, no se ve justicia, no hay, cuando la misma palabra dice que ellos están ahí para aplicar la justicia, son puestos por Dios para aplicar la justicia, las autoridades, pero ¿cuánta injusticia vemos? Es tremendo lo que está pasando. Fornicación. Dios mío. ¿Cuántas personas andan en fornicación? ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar dentro del matrimonio. Cuando tú tienes relaciones sexuales con una pareja, con un amigo, con quien sea, porque ahorita ya ni siquiera es con su novio, con su novia, no. Ahorita la muchacha sale un fin de semana, por ahí por la calle, una bebedera, a emborracharse, o a una discoteca, o a una fiesta de una amistad, y sale también el muchacho, y sin conocerse, solamente se presentan, pasan un buen rato, tuvieron un feedback, y bueno, listo, vámonos para la cama, vámonos para el hotel, vámonos para el hostal, vamos a hacer sexo, vamos a saciar nuestro deseo, y fornican. Al día siguiente no saben ni cómo se llamaba. Que el Señor reprenda a Satanás. Y hay unos que practican ese pecado, que están hundidos en ese pecado. Una semana están con uno, otra semana están con otro. Todos los fines de semana fornican con una persona diferente. Hombres que andan de una mujer en otra, si no andan con prostitutas, si no andan con otro. Y eso va mucho más allá, esa inmoralidad sexual. Se acuestan hombres con hombres, mujer con mujer. Una obra del diablo, hermano. O sea, que tendrán su castigo en el justo juicio de Dios, donde todos recibirán la retribución debida a su extravío. También en el libro de Corintios hay una lista en los cuales aparecen los fornicarios también. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Seguimos. Dice, la condición de la humanidad hoy en día por rechazar la luz, por rechazar a Cristo, por amar más las tinieblas. Dice, andan en perversidad, hombres pervertidos, corruptos de mente, pervertidos no solamente sexuales, pervertidos de toda clase de inmoralidad. Avaricia, lleno de avaricia está el mundo, lleno de personas avaras, la gente hundida en la vanidad, pensando que lo material lo es todo en esta vida. Hay personas avaras que quieren para sí atesorar, tener una casa de 1, 2, 3, 4, 5 pisos y creen que eso lo es todo en la vida. Andan pendientes de su negocio, de la mercadería, de los locales y quieren atesorar, quieren tener riqueza, sabiendo que las riquezas de este mundo no son ninguna. La verdadera riqueza es la que está en el cielo. Aquella sí es una riqueza verdadera, donde el orín no corrompe, y ladrones no minan ni hurtan. Allí en los cielos es que hay que hacer los tesoros, como dijo Jesucristo. Hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Dice maldad. Bueno, de maldad está lleno el mundo, dicen por ahí. Vemos maldad en todas sus expresiones, llenos de envidia. Hay envidia hasta del mismo vecino, hay envidia hasta de los mismos familiares, entre los mismos hermanos se envidian, hasta se matan por envidia, mandan a robar, mandan a hacer brujería por envidia. De todo eso se ve. Y todo eso sucede ¿por qué?
Porque el hombre, la mujer, la humanidad ha decidido no tener en cuenta a Dios y darle la espalda a Dios. Dice, homicidios. Matan a los demás. ¿Cómo matan? Hasta por un celular te matan. La gente no le importa, no valora la vida hoy en día. La vida de un ser humano para ellos no es nada. Ellos matan a cualquiera como si nada y como si fuera un perro que tú atropellas en la calle y no tiene importancia. Aún los perros tienen importancia, son criaturas de Dios. Cuanto más un ser humano. Pero hoy en día la humanidad no valora la vida. Hay homicidios por donde quiera. Se andan matando unos con otros. Sin remordimiento alguno, sin sentimiento alguno. Sin importar si tiene hijos, si tiene familia. Sin importar nada, si es joven, si es viejo, si es mujer, si es hombre. Homicidio. Por ahí hubo un hombre que mató a una hermana cristiana de más de 60 años, 70 años, creo que tenía 70 y pico de años. ¿Cómo la mató? A golpes. ¿Por qué la mató? Bueno, porque simplemente ella era cristiana y él tenía un bar, un bulder en su casa clandestino. Ella se quejaba de la bulla, llamó a la policía, algo que es normal. Y este hombre en delito, haciendo algo ilegal, y ella como cristiana no toleraba eso y bueno, por ella reclamar su derecho, él vino y la mató. No le importó caer a golpe a una anciana de 70 y pico de años hasta matarla. El Señor reprende al diablo. Así está la humanidad, impulsada por los demonios, impulsada por Satanás. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios. No les importa lo de Dios, no les importa la palabra de Dios. Quieren vivir su vida alejados de Dios. Por eso es que pasa todas estas cosas. ¿Ven? La palabra nos declara la condición del hombre. Seguimos. Llenos de contienda por todos lados. Hasta manejando, tú vas manejando tranquilo, vas guiando tu moto o tu carro. Y sin razón alguna la gente busca contender. Sin tú darte cuenta de nada, viene uno, se le para al lado, te insulta, te menta la madre. Porque andan buscando contienda. Si no andan en contienda, andan buscándola. Porque los demonios de ira, de contienda que tiene la humanidad, porque todo aquel que no tenga a Jesucristo, entonces está lleno de demonios. Solamente cuando una persona acepta a Jesucristo, Cristo viene y lo liberta. Le saca fuera todos esos demonios. Pero si tú no tienes a Cristo, todo eso que hacen las personas que no tienen a Cristo, las contiendas, las envidias, todo eso es obra de demonio. ¿Por qué? Porque deciden no tener en cuenta a Dios y en vez de habitar Jesucristo en sus corazones, quien habita es Satanás con sus demonios dentro de ellos. Y ellos son títeres, son esclavos. Esclavos, lo que el diablo, el demonio que tengan le diga que haga, ellos hacen eso. Y es por eso que hay personas que no pueden dejar un vicio de droga, de alcohol. Porque son esclavos de eso. Ya no se trata de voluntad propia, que sí, yo tengo voluntad propia, yo quiero, lo dejo. No. No te engañes a ti mismo. ¿Por qué tú bebes todos los fines de semana? Porque eres esclavo de eso. Porque tú te drogas todos los días y te fumas tu tabaco de creepy y de marihuana. Porque eres esclavo de eso. No te dejes engañar por el diablo, hermano. No, que cuando yo quiera lo dejo. No, que eso es para divertirme nada más. No, señor. Todo empieza feliz, todo empieza contento. ¿Y cómo termina? Empieza risa y risa, me fumo mi tabaco, me da hambre, me da risa, vacilo. ¿Y después cómo termina? Tirado en la calle,
hundido en la pasta, hundido en la piedra, en el crack, en la cocaína, hundido en todas esas porquerías, indigente. Así es que terminan, hermano. El diablo los esclaviza. ¿Por qué tú andas fornicando con una y otra persona, sin importarte que en cualquier momento puedes pescar un SIDA y puede acabar con tu vida, y que al morir también te vas a ir para el infierno? ¿Pero por qué lo haces sabiendo todo esto? Porque eres esclavo de esos demonios que se han introducido en ti, porque no quisiste aceptar a Jesucristo. Quieres vivir tu vida como quieras. Al momento, ay, sí, todo es fino, soy bonita, todos me desean, tengo un cuerpazo, soy yo, la reina. Y lo que verdaderamente es una pobre mujer esclavizada y dominada por los demonios, en pecado, en inmundicia. Físicamente en el mundo puede ser bella, pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cuál es la condición en la que te ve Dios? Llena de pecado, llena de inmundicia. Y Él queriendo salvarte, Él ofreciéndote el sacrificio de su Hijo Jesucristo para que seas salva. Pero tú decides no tener en cuenta a Dios y vivir en el engaño, en la vanagloria que te pone el diablo pensando que tú eres bonita. Y ahorita las mujeres, sobre todo la juventud, piensan, bueno, que mientras más hombres estén con ellas son mejores. Y la cosa ha llegado a otro nivel, Ahora dicen, no, yo soy una diablita, imagínense. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque el mismo diablo, con el ministerio de iniquidad que hoy está operando en el mundo entero para hacer perder a la humanidad, les ha lavado el cerebro con la música de reggaetón, con toda la porquería que le meten en la televisión, en la farándula y en todas esas cosas que son de Satanás, en las cosas de este mundo, en las corrientes de este mundo. Entonces todas quieren ser unas divas, todas quieren ser unas diablitas, pero ninguna quiere buscar de Dios. Porque tú, hermano, también, tú, amigo, que me estás escuchando, y digo hermano porque hay mucha gente que entró en los caminos de Dios y lamentablemente se han dejado arrastrar por estas cosas y no se han llenado de Jesucristo, sino que han dejado su casa vacía y han entrado los demonios. Y se someten al diablo para obedecerlo y se hacen esclavos de aquel a quien se someten, como esclavos para obedecerlo. Joven, amigo, ¿por qué tú no puedes dejar de ver pornografía y masturbarte? ¿Por qué te masturbas todos los días? ¿Por qué tú, jovencita, también te masturbas todos los días? ¿Ves pornografía? Tienes esa lujuria, tienes ese desenfreno sexual. ¿No te has preguntado por qué queriendo no hacerlo más? Porque hay momentos en que el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, de la mujer, que viene de Dios, sabe que eso está mal. Hay momentos que te sientes mal por hacer esas acciones, por hacer esos actos inmorales. Y tienes como un cierto remordimiento. Ahí está Dios tocando tu corazón. Pero ¿por qué? Aunque muchas veces decides no hacerlo más, sigues haciéndolo. La respuesta es sencilla. Porque estás siendo dominado por el demonio. Porque decidiste no tener en cuenta a Dios. Porque no aprobaste tener en cuenta a Dios. Entonces ya tu mente ha sido entregada al enemigo de tu alma, para que te pierdas haciendo cosas que no convienen. Pero sigamos con la lista. Aparte de la contienda, vienen los engaños. ¿Cuántos engaños, cuánta mentira no hay en el mundo? La mayoría se pierde de esto. En la lista que
Dentro de un ratito la vamos a leer en Corintios. Habla también de los mentirosos. No heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos engañadores y estafadores hay por ahí? ¿Mm? Ahora con el internet, bueno, ¿cuántas estafas no se han visto por el internet? ¿Mm? ¿Cuántos mienten? Desde una mentira grande como una estafa para robar hasta una mentira como la que dice un hijo a un padre. Me voy a quedar en casa de mi amiga. Y te vas y te quedas fornicando, teniendo acto sexual con tu novio allá en su casa. ¿Ah? ¿Cuánta mentira? No, mamá. Me voy a quedar en casa de mi amigo. Y te quedas en la calle bebiendo ron y drogándote. ¿Ah? ¿Cuántas mentiras no hay en el mundo? ¿Cuánto engaño? Todo eso es porque deciden darle la espalda a Dios. En malignidades, en cosas malignas, en cosas perversas anda la humanidad. Murmuradores, andan murmurando, chismeando de uno, del otro, tienen que ver con todo. En todo andan metiendo sus narices, murmurando y criticando, juzgando a los demás, detractores, soberbios. Hay personas soberbias por todos lados. Se ve la soberbia, la vanagloria, que soy yo y más nadie. Y si pueden llevarse por encima a la gente, pasarle por encima, le pasan por encima, no les importa nada. Gente soberbia. No se duelen de nada. Gente altiva también. Inventores de males. ¿Cuánto no mal inventa la gente? No solamente la juventud. Hasta la gente mayor inventan cada una de cosas como el diablo les da que inventen para su propia perdición. Desobedientes a los padres. ¿Te has preguntado, joven, por qué eres desobediente a tu padre y a tu madre? ¿Ah? Porque no tuviste en cuenta a Dios, no tienes en cuenta la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días, tengas vida. Pero no decides tener en cuenta eso. Desobedeces a tu padre y muchos por la desobediencia a los padres pierden la vida. Cuando la palabra de Dios dice, hónralo para que tengas largos días de vida. Muchos pierden la vida por desobedecer a los padres. Le dicen una mentira, se van para un lado, inventan un mal, porque son inventadores de males, como bien la palabra nos lo acaba de decir. Y entonces les pasa un accidente y pierden la vida. Lamentablemente todo es obra de Satanás. ¿Por qué? Porque no deciden tener en cuenta a Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios, no quieren buscar la luz. No. Y lo más triste es que cuando mueren van para el infierno. Porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios no será condenado. Pero el que no creyere, ya. Y cuando dice ya, es que en el momento que a ti te predican el Evangelio, en el momento que a ti te presentan a Jesucristo, y tú decides no creer, tú decides no entrar en los caminos de Dios para seguir en tu inmundicia, en ese momento automáticamente tú estás rechazando la vida eterna, tú mismo te estás condenando. El que no cree en Él, ya, dice la palabra, ha sido condenado. Solamente resta que te mueras y vas para el infierno, hermano, porque rechazaste a Jesucristo. Fíjense lo tremendo que es rechazar a Jesucristo. Mas sin embargo el Señor es misericordioso y amoroso y ahí está, tocando a la puerta. Ahí está, te entregan un tratado en la calle. Cristo tocándote la puerta. Viene un varón, una mujer de Dios, te habla de Dios. Cristo tocándote la puerta. Prende la televisión y ves un programa de Dios, una prédica. Cristo tocándote la puerta.
Andas navegando en Facebook viendo tus porquerías y lo que los demonios te incitan a ver. Y de repente en el muro de las notificaciones encuentras una predicación como esta. Cristo tocándote la puerta. Pero no. Ven una predicación como esta en el Facebook y la pasan. Dale para arriba. Ni like le dan. Pero ven una porquería que le ensucia la mente, que el diablo se las pone para distraerlo en su engaño. Le dan like. Pierden sus horas de horas metidos en el Facebook viendo eso. Pero a la luz no. A la luz no quieren venir. Y esta es la condenación. Este es lo grave de rechazar a Cristo Jesús. Entonces dice, seguimos. Desobedientes a los padres, necios, gente necia. Oye, no hagas eso. Eso no te va a llevar a nada bueno. Porque hay gente que, aunque no tiene a Cristo, tiene un poco de conciencia. Y tiene cierto temor de Dios, porque eso está en nosotros. Eso lo puso Dios en nosotros. Lo que pasa es que hay personas que han perdido totalmente el temor de Dios. Pero hay ciertas personas que todavía tienen cierto grado de temor hacia Dios. Y esas son las que en su mayoría le predican el evangelio y aceptan a Jesucristo y se arrepienten. Entonces le dan buenos consejos. Oye, no hagas esto. Oye, vas a terminar mal. Oye, no te aconsejo que hagas eso. Oye, no, pero las personas no aceptan esos consejos. Son necios. No, sigue, no, yo estoy bien como estoy, a mí me ve ahí bien. No, no te preocupes, no, esto. Y terminan mal por su necedad. Pero basta y sobra que venga un escarnecedor y le dé un consejo malo. No, deja a tu esposo, deja ese hombre. No, él está peleando contigo todo el día. Déjalo, bótalo. Tantos hombres que hay en la calle, o bota esa mujer. Tantas mujeres que hay en la calle. No, engáñalo, que se te engaña. Y tantos malos consejos que hay. Toma, prueba esta droga. Toma, bebe. No, yo que tú me escapo. Tantos consejos malos que hay. Pero la palabra que dice, la palabra dice, bienaventurado el varón. Y cuando dice el varón, es el ser humano, varón y hembra. Porque en Cristo no hay varón ni hembra, sino que los dos son iguales. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Se deleita en las cosas de Dios, recibe la palabra de Dios. Pero es desventurado aquel que sigue esos consejos. Y la gente, lamentablemente, por no tener en cuenta a Dios, se hacen necios y siguen esos consejos de personas que están peores que ellos. Personas que están más endemoniados que ellos, más perdidos que ellos, más separados y distanciados de Dios que ellos, más hundidos en pecado que ellos. Y a esas personas sí le hacen caso. Pero los buenos consejos no, se ponen con necedad. Todo esto porque no tienen en cuenta a Dios. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin afecto natural. Ya las personas han perdido todo afecto natural. Hay madres que no aman a sus hijos, hijos que no respetan a sus padres, que no aman a sus padres. Han perdido todo afecto natural, el amor por la familia. Bueno, si perdieron el amor de Dios, el amor hacia Dios, ¿qué era de esperarse de una humanidad que pierde el amor a Dios? No amas a Dios, mucho menos vas a amar a una persona. Dice, implacables, sin misericordia. Hoy en día no hay misericordia de nada. Nadie es misericordioso, nadie es bondadoso. Solo pocas personas, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que andan practicando todas estas cosas, la envidia, la fornicación, los homicidios, la murmuración, la desobediencia a los padres, la necedad,
la deslealtad, la falta de misericordia. Todos los que andan practicando estas cosas, y cuando dice practicando es porque la hacen siempre, siempre la andan cometiendo esos actos. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, es propiedad del diablo. Si tú fornicas hoy con uno y fornicas mañana con otro, y así la semana que viene andas con otro, o con la misma persona pero practicando el mismo pecado, haciéndolo una y otra vez, ya tú eres propiedad de Satanás, porque practicas el pecado. Y por eso es que esta palabra dice que los que practican tales cosas, todas estas cosas que hemos mencionado, son dignos de muerte. Y cuando se habla de muerte, no solamente es muerte física, sino muerte espiritual, que es la condenación del alma en el infierno. Y ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, porque nadie va a decir que no sabía. Cuando la gente muera en pecado y le toque presentarse delante del juicio de Dios, no pueden decirle, no, Dios, a mí nadie me habló, yo no sabía. No, Señor. Por eso es que Cristo dijo, será predicado este evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y luego de esto vendrá el fin. No hay una persona, escúcheme bien, en este momento que esté en el infierno, que pueda decir, yo estoy aquí por ignorancia, porque a mí nadie me contó, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló de Dios. No hay una sola persona que pueda decir eso. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Nadie va a decir, a mí no me dijeron. Pero ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, y cuando dice habiendo entendido, quiere decir que habiendo sabido, estaban entendidos de eso, estaban informados de eso, que Dios juzgaría todas esas cosas. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que iban a ir para el infierno, se les declaró. No solo las hacen, las siguen haciendo, sino que también se complacen con los que la practican. Por lo cual eres inexcusable, tú, oh hombre, eres inexcusable. No tendrás excusa delante de los ojos de Dios, delante del tribunal de Dios. Nadie va a decir, no, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló. No tendrás excusa. No habrá excusa. Eres inexcusable, dice la palabra del Señor. Señor, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, nos dice esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es lo justo? Lo justo es hacer lo que Dios manda. Andar en justicia. Andar bajo los caminos de Dios. Bajo la dirección de Dios. En obediencia a Dios. Pero los injusticios es los que hacen injusticia. Hacen lo contrario a lo que Dios manda. Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te equivoques. No te equivoques. Amén. Ni los fornicarios. Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras. Los que andan idolatrando, adorando imágenes, adorando estampitas, adorando estatuas, adorando todo lo que no es Dios. Inclusive adorando una casa, adorando un trabajo, adorando tantas cosas que se pueden volver ídolos para el ser humano. Inclusive una misma persona. Hay quienes adoran a artistas, adoran a deportistas, son sus ídolos. Los idólatras, atención aquí, no te dejes engañar por Satanás. Y los adúlteros, ¿quiénes son los adúlteros? Los que estando casados con una persona, lo engañan y se acuestan con otra persona que no es su pareja, que no es su esposo, que no es su esposa.
fuera de su matrimonio, van y se revuelcan con otra persona teniendo actos sexuales. Esos son los adúlteros. Claramente están metidos en esta lista, que no heredarán el reino de Dios. O sea, si no heredan el reino de Dios, significa que van para el tormento eterno. No erréis. No te dejes engañar por Satanás. No pienses que vas a ir para el cielo si practicas estas cosas. Ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los hombres que son hombres físicamente, pero son afeminados. O sea, que tienen una tendencia femenina. Lo que le llamamos los gays, los homosexuales. ¿Ah? Al igual que las mujeres, lesbianas. Los afeminados. Ni los que se echan con varones. Los que tienen relación hombre con hombre, mujer con mujer. Ni los ladrones, los que andan robando. Ya sea robando con pistola, o ya sea robando por internet, o ya sea robando con estafa, o ya sea robando hasta con una pesa vendiendo camote, o vendiendo papa, o lechuga, lo que sea. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Ni los avaros, los que andan con avaricia todo el tiempo, queriendo ambicionar, no compartiendo nada con nadie. Gloria a Dios. Los estafadores. ¿Cuántos nos dicen, no, soy yo? Ya cayó en la trampa, lo estafé ya, y tienen fortuna, y tienen esto, y andan en lujo, y se dan sus placeres, y sus gustos, y andan en tremendo carro, y tengo buena ropa, y tengo buen teléfono, y tengo esto, estafando a los demás. Bueno, de nada te sirve eso. Al morir, lamentablemente te perderás. Y todo esto, ¿por qué es? Por no tener en cuenta a Dios. Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque no quieren creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice, ni los maldicientes, los que andan diciendo maldiciones todo el tiempo, los que su lengua solo dice maldiciones, groserías, los que dicen cosas malas, los que andan tirando lisura por su boca, groserías todo el tiempo. Hay personas que si dicen 10 palabras, de las 10, 8 o 9, o si no las 10 son groserías, que el Señor reprenda al diablo. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? Esto lo dice la palabra del Señor, esto no lo digo yo. Esto es palabra de Dios. Por eso es que dice que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque a la gente no le gusta que le digan esta verdad. A la gente lo que le gusta es que le digan, no, Dios es amor. Cuando tú te mueras, tú te vas a ir para el cielo. Porque tú fuiste buen hijo. Porque tú fuiste buen padre. O porque tú hiciste caridad a no sé quién. O tú ayudaste a no sé quién cuando lo necesitó. Ay, descanse en paz, descanse en paz. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Pero cuando tú vienes a la luz, dice la palabra que todo lo que es expuesto a la luz es hecho manifiesto. Y la luz es la palabra de Dios. Esta es la luz que está disipando tus tinieblas en esta hora, en el nombre de Jesús. Para que tú sepas la verdad y salgas del engaño de Satanás que te está conduciendo por el camino de perdición. Y te des cuenta por dónde estás caminando. La misma palabra dice que esta palabra de Dios es la lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, para que veamos bien por dónde estamos caminando. Y no nos dejemos engañar por Satanás y por su mentira y por su engaño. Pero entonces hay quienes dicen, no, pero estos cristianos mira cómo hablan. Ay, sí, como que si ellos no pecan, como que si ellos nunca hicieron nada.
Ahora ellos se creen mejor que uno, porque eso es lo que dice la gente en el mundo. Es más, yo mismo, estando en el mundo engañado, en mis delitos y pecados, ¿ah? Era muerto espiritualmente hablando. No entendía estas cosas. Yo era uno que decía también. Y todos dicen por ahí, no, qué casualidad. Ahora todos los ladrones se meten a cristianos. Todas las prostitutas ahora son cristianas. ¿Ah? Y todos los estafadores, toda la gente mala ahora es cristiana. Claro. ¿Qué sabes qué dice la palabra? La palabra dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el mismo Cristo vino y dijo cuando los fariseos le preguntaron, ¿por qué te sientas con publicanos y comes con publicanos y con pecadores y con prostitutas? Y Cristo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para ti, hermano, amigo, que estás escuchando, que en esta hora estás expuesto a la luz, que es la palabra del Señor, y te estás dando cuenta que tu forma de vida no es la que agrada a Dios y que estás caminando por un camino incorrecto. Por ti murió Cristo. Aleluya. Por ti murió Cristo para que seas salvo a través de Él. Para que esta palabra ilumine tu vida. Para que recibas su sacrificio y puedas salvarte. Por ti murió Cristo. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia, porque es de gratis, sin merecerlo. Tú no podías pagar el precio por tu salvación, mas vino Cristo y murió por ti. Y por gracia tienes la salvación. Si aceptas a Jesucristo y te arrepientes de tu pecado. Esta gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos, no solamente para ricos, sino también para pobres. No solamente para blancos, sino también para prietos. No solamente para altos, sino para bajitos. No solamente para indios, sino para gringos. Para todos los países del mundo, lenguas, tribus y naciones, se ha manifestado la gracia de Dios para salvación. Aleluya. Enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pero para aquellos que dicen que ellos hablan como si ellos nunca hubieran pecado, como si ellos fueran lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, qué sé yo, hablando de los cristianos. Mira lo que dice aquí. Recuérdales que se sujeten a los... Mira lo que dice aquí. Porque nosotros, primera de Tito, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo pasado. Nosotros también éramos. Nosotros los que ahora profesamos la fe de Cristo. Los que ahora hemos sido redimidos, limpiados, salvados por la gracia de Dios, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros los que hemos aceptado esa salvación. Antes éramos insensatos en otro tiempo. Éramos rebeldes. O sea, andábamos igual que como anda la gente en el mundo. Extraviados, esclavos de concupiscencia, como bien lo mencionamos hace un rato. Éramos esclavos.
de esas cosas que hacíamos. Impulsados por el demonio, por los demonios, de lujuria, de vicio, de ira y de todas esas cosas. Éramos esclavos de las concupiscencias y de los deleites diversos. Viviendo en malicia. También vivimos en malicia. Yo también viví en malicia en algún tiempo pasado. Claro que sí. ¿Cómo negarlo? De donde Cristo me sacó, aleluya, y me salvó. Gloria a Dios. En deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias aborrecibles, aborreciéndonos unos con otros. Pero, atención aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aleluya, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya, nos salvó. Cristo nos salvó de esas tinieblas. Cristo disipó toda tiniebla en nosotros. Su luz penetró en nuestras vidas, iluminó nuestro camino, despertó nuestras almas dormidas y nos salvó. Nos salvó de ese engaño del diablo. Nos salvó de la condenación eterna. Aleluya. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque éramos buenos. No. Cristo no nos salvó porque nosotros lo merecíamos. Porque nosotros éramos buenos. Los que ahora estamos en Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Sino por su misericordia. La misma misericordia que hoy tiene contigo, amado amigo. La misma misericordia que hoy tiene contigo. El que estás escuchando, la que estás escuchando en este momento esta predicación. Cristo también tiene misericordia de ti y te quiere salvar como lo hizo con nosotros. Aleluya. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Porque luego que Cristo te salva, te perdona, te llena de su Espíritu. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Él no se quedó aquí en la tierra. Él subió al Padre. Entonces uno dice, ¿y cómo es eso que sin mí nada podéis hacer? Y Él se fue. Pero ¿qué dijo Cristo? A la verdad yo me voy. Y os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya al Padre, el Padre enviará otro Consolador, el Espíritu Santo. Él le guiará a toda verdad y le declarará todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a santificarnos más. Y después que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y recibes el perdón de tus pecados, si empiezas a vivir una vida piadosa a Dios, temerosa a Dios, en su palabra, y empiezas a agradar a Dios, Dios te va a llenar de su Espíritu Santo. Aleluya. Para regenerar tu vida, para renovación de tu vida, para hacerte una nueva criatura. Y esto es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo te da el nuevo nacimiento, te renueva, te regenera. Es el lavamiento, aleluya, de Dios en ti, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, aleluya. Y es por eso que hombres como yo, llenos del Espíritu Santo, perdonados, regenerados, renovados por el Espíritu de Dios, por la misericordia y la bondad de Dios, estamos aquí predicando esta palabra, siendo luminares de la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas, para iluminar también a otros, para que esta palabra llegue a las otras personas, para que esta luz disipe las tinieblas de la mente de la humanidad y puedan arrepentirse de su pecado, venir a la luz, venir a Cristo y también puedan degustar de la misericordia de Dios, del perdón de pecados, de la salvación del alma, puedan degustar de las arras de la herencia en el cielo que es el Espíritu Santo. Y todas estas cosas lo ha hecho Dios conmigo. También lo puede hacer contigo, amigo. También lo puede hacer contigo, amiga, tú que me estás escuchando, en cualquier lugar donde te encuentres, no importa lo que tú hayas hecho,
No importa si tú hayas sido el peor pecador de este mundo. Pablo mismo decía que la gracia de Dios se manifestó para los hombres, que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Y dice, de los pecadores yo era el primero, decía Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre que fue renovado, regenerado, lleno del Espíritu Santo de Dios, perdonado por Dios. Anteriormente era perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos en los tiempos que Jesús resucitó y ascendió al cielo y quedó la iglesia con Pedro y los demás apóstoles. Él los perseguía, él los azotaba, él los mataba. Era un instrumento de Satanás para acabar con el evangelio. Mas Cristo tuvo misericordia de él y lo utilizó como un instrumento escogido para hacer expandir su evangelio hacia los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles somos tú y yo, los que no pertenecemos al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y así extendió su gracia y su misericordia con el mundo entero y con todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y si hizo eso con Pablo, y si hizo lo que hizo conmigo, y lo que ha hecho con miles de seres humanos y millones de personas, porque ya no somos miles, somos millones de personas los que hemos degustado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la regeneración de Dios, del Espíritu Santo, de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento. Si hizo eso con nosotros, también lo puede hacer contigo, amado amigo, amada amiga que me estás escuchando. Por eso la invitación hoy es que reflexiones, es que vengas a la luz, que no rechaces lo que Cristo ha hecho por ti, que no rechaces la misericordia de Dios por ti. Ya basta ya de andar en diversos deleites, diversos pecados, placeres, lujurias, concupiscencia y tanto engaño de Satanás. Date cuenta que estás envuelta en la trampa del diablo. Y ven a la luz. Ven a la luz. Ven y acepta el perdón de pecados que te ofrece Jesucristo. Yo te invito, amado amigo, amada amiga, que estás allí. Y hasta los hermanos que me estén escuchando, que tal vez están practicando una de estas cosas por engaño de Satanás. Porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Porque también cuando entres en los caminos de Cristo, no solamente es que seas limpiada tu casa, no se puede quedar vacía, porque si no vuelven los demonios a habitarla. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que habitar Cristo en ti. Entonces yo les invito a hacer esta oración a los amigos que me están escuchando, que no han aceptado a Jesucristo, pero que esta palabra ha tocado sus corazones. Oremos en el nombre del Señor, cierren sus ojos y levanten sus manos y oremos para arrepentimiento y perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo. Repitan conmigo esta oración. Padre Santo, Dios de toda gloria, he escuchado tu palabra a través de este predicador y me he dado cuenta, Señor, de mi condición. La luz de tu palabra, Señor, ha expuesto toda mi vida y he visto que he hecho lo contrario a tu palabra, que he vivido en pecado, que he vivido perdido, engañado por Satanás. Pero hoy, Padre, me arrepiento de todo pecado que he cometido y acepto, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y acepto a tu Hijo Jesús como mi Salvador. Querido hermano, si tú has hecho esta oración, automáticamente tus pecados te han sido perdonados en este mismo instante. Si lo hiciste con un corazón puro, contrito y humillado delante del Señor, el Señor te ha perdonado. Ahora yo te invito a que escudriñes las escrituras de las sagradas palabras del Señor y en ella encontrarás vida, encontrarás el alimento para tu alma, para que crezcas para salvación. En el nombre de Jesús te deseo de todo corazón. Y tu amado hermano, si ya estás en los caminos de Jesucristo, pero te has enfriado o te has dejado arrastrar por las concupiscencias o te has dejado llevar por las corrientes de este mundo, si tienes alguna simpatía por el mundo, si has caído en alguna desobediencia, yo te invito a hacer esta oración conmigo también para restauración y perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar
para que Dios sea el que te levante nuevamente y te haga un instrumento para su gloria. Padre amado, aquí te presento a todas las personas, Señor, que te han conocido, pero que de alguna manera u otra te han fallado o se han desviado, Señor, se han enfriado, o si no han sido llenos de tu Espíritu Santo y por eso han caído en diversas debilidades. Señor, levántalas, ayúdalas, Padre amado, a salir de esa condición tibia y menguada, Padre, y que ellos puedan, Señor, ser instrumento en tus manos, Padre amado. Perdona sus pecados en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos ahora, Padre Santo, y llénalos de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan ser guiados siempre a tu verdad y puedan hacer todo, Señor, conforme a tu voluntad, guiados por tu Espíritu Santo y llenos de tu poder. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ha sido un placer para mí estar una vez más con ustedes en esta nueva edición de su programa Una Palabra de Dios. Estamos llegando renovados, con nuevo escenario, estamos llegando con todo el ánimo del mundo, el amor que tiene Cristo derramado en nuestros corazones para servirle a todos ustedes, para darle esa palabra, ese alimento sin refinar, puro, como desciende del cielo, para que cada uno de ustedes sean edificados y para que las almas sean ganadas para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús me despido de ustedes, el hermano Kenny Tello, predicador y administrador de la página en Facebook Una Palabra de Dios, del canal de YouTube Una Palabra de Dios MMI y del grupo en Facebook Una Palabra de Dios MMI. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden comentar, compartir, darle like a este video para que muchas almas más sean edificadas. Nos vemos en otra ocasión si Dios nos los permite. Hasta luego.